Mi nombre es Marco Ontiveros, tú me conoces como tu coach de la felicidad. Ayuda a personas y empresas a lograr y mantener la felicidad generando entornos saludables alrededor de ellos. Estoy convencido en que la felicidad es un elemento que debe estar presente todos los días en la vida de las personas y en realidad así es, lo está. Sin embargo, en un gran número de casos lo olvidamos o bien damos prioridad a otros factores olvidándonos de ser felices. Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando Personas Felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Escúchame en punto de las 2 de la tarde, hora Centro México, todos los miércoles por www.radioapit.com, así como en mis redes sociales. También puedes escuchar todas las grabaciones ingresando a mi página web www.marcoontiveros.com y busca el podcast. Tendrás mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Gracias y apapachos poderosos. Tu amigo Marco Ontiveros. Recuerda, tú me conoces como tu coach de la felicidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Iniciamos! ¿Qué pasaría si tuvieras de fácil acceso diferentes caminos para obtener tu felicidad? ¿Crees que aprovecharías la oportunidad de escuchar, aprender y aplicar? Estoy seguro que cualquiera de estos caminos que desees emprender será de toda tu utilidad. Toma papel y lápiz, también prepárate un rico café porque... ¡comenzamos! Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y en algunas partes del mundo muy buenas madrugadas. Gracias por acompañarnos hoy en Generando Personas Felices, el podcast con una invitadaza de lujo y un tema que bueno, ya lo iremos desarrollando durante nuestro episodio del día de hoy. Nos vamos, como digo yo, del otro lado del charco a la llamada madre patria, a España, con nuestra querida amiga Vanessa. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues la verdad que estoy feliz de estar aquí, cruzando el charco, aquí contigo, y la verdad que muy contenta porque llevábamos hablando un tiempo sobre la posibilidad de hacer algo juntos. Claro. Pero estoy realmente feliz, o sea que muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos aportar cosas siempre interesantes para mejorar. Claro, yo sé que sí, porque además el tema que traes es un tema rico. Y yo quisiera preguntarte, Vane, ¿tener inteligencia emocional es un camino hacia la felicidad? Cuéntanos. Sí, no, por supuesto. O sea, yo llevo 20 años dedicándome a esto. Ajá. Y desde que encontré, ¿no?, en mi vida y lo localicé el tema de la inteligencia emocional en la universidad, cuando estaba estudiando psicología en Salamanca, en la universidad, en primero de la universidad dije, Dios mío, pero ¿y esto por qué no lo conocemos, no? ¿Por qué no lo he conocido antes, no? Y realmente eso, lo que te cambia la vida es un poco esa gestión, ¿no?, positiva, en este caso, gestión de las emociones y el saber sobrellevar mucho mejor las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente la pandemia ha puesto de relevancia y nos ha puesto ahí, ¿no?, en el tapete, que realmente, claro, y que las personas que mejor gestionamos las emociones, ¿no?, o que al menos afrontamos y sobrellevamos mejor las situaciones, pues que somos mucho más felices, por lo cual para mí, Marco, sí que es muy importante y me lleva a la felicidad por eso, ¿no? Porque el hecho de, pues eso, ahora hablaremos un poquito de las competencias que están dentro de la inteligencia emocional, que sería como una gran competencia. Ajá. Creo que al final nos hace la vida muchísimo mejor y nos hace estar en ese camino de desarrollo personal continuo, ¿no? Porque a mí cuando me presentan como experta en inteligencia emocional, creo que sí, pero yo también llevo mi propio proceso y esto es un trabajo continuo, porque ni todos los días estamos igualmente motivados, ni todos los días nos queremos igual a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si quieres, luego te puedo comentar un poquito cuáles serían esas competencias, ¿no?, que están dentro. ¿Para qué? Pues para que las personas que nos estén escuchando digan, oye, pues voy a irme trabajando poquito a poco en cada una de ellas y acercarme un poquito más a la felicidad. Claro, algo que me viene a la mente, sí me gustaría que nos comentaras lo de las competencias. Antes quiero compartirte, cuando una persona tiene o nula o escasa inteligencia emocional, que sería la escasa gestión de las emociones, y se explota, se vuelve como enojado. En México, a ese tipo de personas que rápidamente pierden el control,
se les llama mecha corta. Mecha corta es una expresión en donde quiere decir no más, no aguantas. ¿En España habrá una expresión similar que quiera decir más o menos lo mismo o puede aplicar la misma? Es la misma y de hecho aquí se dice, en vez de mecha corta como un adjetivo, se dice eres de mecha corta. Es como esa expresión de eres de mecha corta, pero que prácticamente es lo mismo. Y sí que es verdad que hay veces que la gente, pues no, estás a la que salta, se suele también decir aquí en España, pero sí. En principio también, o sea, lo de mecha corta lo compartimos. Claro. Sí, lo compartimos. Bueno, sí, ya te escucho. Cuéntanos, estas competencias, cuéntanos, para que la gente que pudiera decirse, oye, es que yo exploto muy rápido, o es que mi mamá, mi papá, mi hermano es de mecha corta, esto nos va a ayudar. Bueno, sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay competencias intrapersonales que serían las nuestras propias, que es en las que realmente hay que trabajar, y luego hay otras competencias con los demás, interpersonales, ¿vale? Entonces, yo aunque también os nombraré las siguientes, pero para mí lo importante es que sepamos en qué podemos impactar directamente y en qué podemos y en quién, en nosotros mismos. O sea, no podemos cambiar al vecino, a nuestra prima, a nuestra pareja, no, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos, ¿no? Como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, yo cuando a veces la gente me dice, no, es que bueno, no, eso yo no lo puedo solucionar, yo puedo ayudarte a dar estrategias, ¿no? En este caso para cambiar. Entonces, realmente las tres más potentes a nivel intrapersonal en las que más podemos trabajar nosotros mismos serían en ese autoconocimiento que viene entendido, ¿no? Y el hecho de conocernos puede derivar en esa autoconfianza y en esa autoestima, que irían como esos tres van juntos, autoconocimiento, autoconfianza y autoestima. Luego estaría la gestión de las emociones, que esa es la más difícil, o sea, ese autocontrol bien entendido, esa gestión adecuada, sobre todo de las 6 emociones básicas, ¿no? Porque hay muchísimos estudios, pero realmente al final, si vamos a la base, son como esas emociones básicas. Entonces, ahí sí que es importante y pues para trabajarlas, por supuesto, hay que reconocer cuáles son las situaciones que nos provocan, ¿no? Pues la ira, la alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ¿vale? Entonces, todas estas es importante también, ¿no? Yo en los talleres cuando trabajamos decimos, vale, qué importante es para prevenir males mayores, porque si yo sé, ¿no?, que ante cierta situación me provoca tristeza, me provoca miedo, sorpresa o exploto directamente con la ira, pues bueno, el hecho de saberlo también me puede hacer trabajarme a mí mismo y trabajar en mi autocontrol. Repito, es la más difícil de las intrapersonales, esto de la gestión de emociones. O sea, tú vas hablando de lo otro, del autoconocimiento, de todas estas cosas y bien, pero es que esto dices, Dios mío, ¿no? Que esto además, si no sabes adecuadamente gestionar tus emociones, ¿qué ocurre? Que también gestionas peor el estrés. Entonces, fíjate tú qué tema, ¿no? Aquí, porque decimos, estrés positivo y negativo. Bueno, el positivo genial, porque lo utilizo, pues como ahora, unos minutos antes de nuestra entrevista, digo, pero ¿cómo puedo estar yo nerviosa? Pero bueno, eran esos nervios en positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si no me gestiono adecuadamente, todas esas situaciones que mi cerebro anticipa y bueno, que ve como negativas, se transforman en ese estrés negativo y es cuando viene el bajón y es cuando vienen esos estallidos, ¿no?, de emociones en negativo. Y luego estaría como tercera, o sea, hemos dicho autoconocimiento, autoconfianza y autoestima, que van juntos. Luego estaría esta gestión de las emociones, que es la más difícil por lo que te comento, y luego esa tercera competencia que sería la automotivación, que como sabes hay 2 tipos de motivación, pues bueno, pues la externa, pues sí, un cafecito con los amigos, un regalo, un premio, tal. Pero ¿qué es lo más difícil realmente? Esa automotivación, ese motor interno, ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos de motivación, pues en la sociedad, sin querer, tú y yo lo sabemos porque trabajamos con muchas personas todos los días, la gente busca ese reconocimiento, esa palmadita, pero tenemos que estar muy preparados para que en una situación donde no hay nadie a tu alrededor y eres tú el que te tienes que dar esa palmadita, estés fortalecido por dentro, ¿no? Entonces, yo sé que es muy difícil, de hecho hay muchas veces como a ti seguro que te dicen, pero tú a ver, ¿qué te tomas para estar tan contento? ¿Cómo puedes estar siempre feliz? Pues claro, es un trabajo, el tuyo y el mío, muy a nivel intrapersonal, muy de fortaleza interna para intentar también estar bien, porque a ti y a mí también nos pasan cosas, ¿no? Entonces, esa parte es la más importante. Y por lo que te digo, estas 3 competencias como transversales que nos van bien, ¿no?, que se vayan encajando, nos conocemos, nos queremos, nos valoramos, nos motivamos, al final todo va muy relacionado. Sin esa gestión adecuada de emociones, todo cae, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando ya tenemos estas 3, como quien dice, grandes competencias, ya podemos empezar a dar el salto, porque a veces la gente, trabajo de comunicación, sí, pero es que antes de esa comunicación, que tú también te dedicas al tema de la comunicación, antes de eso tienes que estar bien como persona, es que si no,
¿cómo hablar en público? Sí, señores, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos comunicando? ¿Qué proyectamos? ¿Cómo nos comunicamos con nosotros mismos? ¿No? ¿Cuál es nuestro diálogo interior? Entonces, fíjate, cuando yo pienso siempre, cuando ya tengo trabajadas todas esas competencias internas, puedo dar el salto, ¿no? Y puedo empezar a decir, vale, empatía, comunicación, asertividad, escucha activa, pero es un paso posterior, ¿no? Entonces, a veces, yo sobre todo al dedicarme a esto, a veces veo cursos como muy vacíos porque dices, ¿cómo escuchar? Bien, vale, pero que es que antes de eso tenemos que ver cómo está esa persona, ¿no? Y si tenemos el privilegio de poder dar formaciones que integren, yo intento dar siempre como esas dos partes, ¿no? La parte tuya como trabajador cuando voy a una empresa o tal, esa parte interna, y luego también en comunidad, ¿no? Como más en relación. Pero fíjate, es un tema apasionante. De hecho, en nuestro libro a mí me tocó hablar sobre desarrollo personal relacionado con el tema también del desarrollo profesional. O sea, porque un trabajador debe tener esta parte de desarrollo personal, ¿no? Y a mí, bueno, me apasiona cómo ves este tema y considero que todos tenemos mucho que trabajar. Yo la primera, o sea, que siempre me pongo la primera de línea de decir, ostras, es que hay que trabajarse mucho, claro. Es que no todos los días son iguales. Yo, por ejemplo, en mi trabajo como psicóloga es que veo muchísimas situaciones muy difíciles y tienes que ser muy fuerte. O sea, la resiliencia, fíjate, y los valores en general también suman mucho a esta inteligencia emocional, que seguro que de esto también tú conoces muchísimo y hablas a menudo del tema de educación en valores, pero no solo dar algo de vamos a dar un taller de educación en valores, no, sino que esos valores estén dentro de cada situación del día a día, dentro de cada conversación que tengamos, ¿no? Ese respeto, la tolerancia, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces a mí me parece como dos temas súper importantes que prevendrían mogollón de conflictos en el día a día, que nos harían estar mucho más felices, como hemos empezado el programa, que nos harían relacionarnos mucho mejor con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces es un tema que ya te digo que esto es apasionante, pero claro, para un programa de radio no nos da. Este es un tema extensísimo y es fantástico que al menos tengamos la oportunidad de abordarlo, porque como decíamos al principio, o sea, la pandemia nos ha dejado muy tocados en ciertas cosas. Y como yo digo también, es importante que tengamos como esos recursos internos, ¿no? Todos esos recursos de esa fortaleza, la tolerancia a la frustración, todas esas habilidades que debemos desarrollar para estar adecuadamente, ¿no? Y bueno, desarrollarnos de forma adaptativa y relacionarnos de forma adaptativa, porque con cuántas personas nos cruzamos cada día que decimos, madre mía, yo no sé, igual también es que como yo estoy en estos temas, estoy también más perceptiva o no, estoy más atenta a todo, pero digo, o sea, pequeñas cosas, ¿no? Desde tener cuidado, desde dejar pasar, desde, o sea, pequeñas cosas muy sencillas en el tráfico, o sea, fíjate, son pequeñas cosas, pero digo, ojo, si tuviéramos como ese toque de respeto hacia los demás, ¿no? De ir de esa forma como más light, más ligera durante el día, sería muchísimo mejor. Pero bueno, eso es un poco lo que yo planteo, que en mi mundo, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional y de sensibilización, nosotros tenemos aquí una asociación desde hace 11 años aquí en La Rioja, en la zona donde vivo, con varios compañeros en los que hablamos de todo esto. Entonces, damos una charla al mes totalmente gratuita en un centro cultural sobre esto. Pues unas veces hablamos de autoestima, otras veces de escucha, resolución de conflictos, o sea, todas estas temáticas. Y bueno, pues hay mucha gente que, pues fíjate, 11 años después ahí siguen todas nuestras conferencias y son de las personas pues también confían como nosotros, ¿no? En esa mejora continua en el que estamos aquí de paso y debemos dejar huellas bonitas, que no es llevar siempre la razón y todas estas cosas, pero créeme que es muy complicado porque el ser humano, como bien sabes, atraviesa por muchas etapas diferentes, por duelos, por situaciones muy complicadas en el día a día a veces, y mantener ese equilibrio es muy complicado. No sé qué piensas tú de esto. Sí, yo coincido que somos, no sé si la palabra puede aplicar, al menos en la República Mexicana te voy a hablar de la gente que mayormente conozco y que me he relacionado, la gente mexicana. Somos como en ratos tercos y como si entráramos a una competencia en donde uno tiene que ganar la medalla de oro en generar conflictos o ganar la medalla de oro en generar problemas, y esto lo que provoca es que nuestra situación emocional no necesariamente es la mejor. La teoría, he visto que la gente la tiene bien, que entiende que bueno, hay que buscar llevarse bien, pero en la práctica pues son mechas cortas o cualquiera otra de las cosas, y normalmente, no sé si te ha tocado a ti, pero hay gente que me dice a mí, oye Marco, pero es que no me pidas que lo haga con esto y con esto y con eso. Hay como momentos o condicionantes que la gente sabe que es lo que lo hacen explotar mayormente, ¿no? Y
no se dan la oportunidad de trabajar en este sentido, en esa área o en esas áreas que han identificado, en donde, como tú comentabas hace un momento, en donde, bueno, en términos de explosión, hablo de la emoción del enojo, de la furia, pues es lo que nos revienta. Creo que es como en la República Mexicana tal vez lo que más puede generar el desequilibrio en términos de la parte de la emoción. Y fíjate que de manera muy, muy clara me parece que lo saca Disney con la película Intensamente, Inside Out, con una situación así muy sencilla, muy jovial, muy para nosotros los varones, que a lo mejor somos más ciegos en determinadas cosas. Eso está muy sencillo en la parte de las emociones, y viene ya la segunda parte de esta película, y para quienes de una manera así como un brochazo muy por arriba, pero entendible, podemos ver la película. Y esto creo que las mujeres tienen más las mujeres tienen más desarrollado el tema en este sentido, los hombres un poco menos. Es como no nos damos la oportunidad, además es otra cosa que en México sucede con los varones, es más difícil que podamos identificar las emociones que las mujeres. Normalmente es poco común que escuches decir a un hombre que está triste o que está contento. Más bien el estado común de los varones en México pues es que estamos bien, y las mujeres no. Las mujeres es como mucho más sabroso el tema de las emociones. Y cuando yo aporto algo en tema de la inteligencia emocional, yo he aprendido dos cosas. Número uno, darnos la oportunidad de vivir la emoción que tenemos nosotros, que estamos tú y yo, o la gente que está, los profesionales del desarrollo humano, del desarrollo personal, darnos la oportunidad de vivir esa emoción, tanto las que nos ayudan bien como la alegría, la felicidad, etcétera, pero también las del otro lado que nos desestabilizan, el enojo, la tristeza, la angustia, la decepción, en fin, todas estas, vivirlas, porque si no las vivimos, me refiero a las que nos desequilibran, nos podemos volver en México es un olla express, como es un contenedor que en un momento puede explotar, y al explotar, bueno, pues es por mucho peor la situación emocional nuestra. Eso es por un lado, darnos la oportunidad de vivir. Yo digo que en mi caso muy particular, cuando estoy enojado, estoy triste, me doy la oportunidad de vivirlo, pero tengo un acote. Normalmente el tiempo máximo, cuando falleció mi papá en el 16, me dolió, por supuesto, me sentí apachurrado, pero me di hasta 24 horas para manejarlo, no más, porque tengo las herramientas y porque, bueno, me toca en la parte profesional seguir adelante. Entonces me di la oportunidad, 24 horas pasaron y dije: Marco, muy bien, ahora ¿qué vas a hacer? Y bueno, ya empecé mi trabajo individual. Creo que eso es lo que podríamos hacer. Por un lado, darnos la oportunidad de vivir las emociones, cualquiera que sea, con una acotación, cuando menos me funciona a mí, puede funcionarle a más gente. Y por otro lado, algo que he aprendido es cómo nosotros nos dirigimos a las personas, quizá mayormente a las que amamos o queremos mucho, los esposos, los papás, los abuelos, los tíos, los hijos, y evitar decir cosas como tú me haces enojar, o no te soporto, o cosas así. Y mi recomendación siempre ha sido que si hay algo que me molesta, lo dirija hacia la acción. En un ejemplo, imagínate que a la mamá o el papá me dice a mí: oye, Marco, me caes mal, no te soporto porque no lavas tu ropa, por decirte una idea. Entonces lo correcto es que el papá me dijera, o mi papá me dijera: oye, Marco, recuerda que tienes que lavar tu ropa, no me gusta que no la laves, a ti te amo, lo que no me gusta es que no lo laves, que no tengas esa responsabilidad. Entonces hago una separación entre la persona a la que le estoy hablando y la acción, y es impresionante cómo se suaviza esa carga emocional que no nos sirve cuando la dirijo a la acción, no al ser humano, porque al hijo, al papá, a la mamá, al hermano, o al novio, al esposo, va a ver el amor o va a ver la emoción que hay, pero en la acción no uno siempre tiene que estar de acuerdo. Así que, ¿qué opinas? No, me parece súper interesante. O sea, ese plazo que yo también, cuando he tenido alguna pérdida muy importante, he dicho: voy a sacar fuerzas, no me voy a dejar caer. Por supuesto que todos tenemos un duelo interno, o sea, claro, tampoco es que de repente ni tú ni yo seamos superhéroes, pero fíjate qué interesante esa parte. Y luego esta otra me encanta, ¿no? Que muchas veces decíamos, ¿no? Pues antes, igual de esta formación, como quien dice, ¿no? De esta sensibilización sobre estos temas, antes decíamos: eres un desordenado. No, pero es que puede que sea una situación. Fíjate la de niños.
Y bueno, y de hecho nosotros lo habremos vivido también de pequeños. ¿Cuántas veces por hacer una cosa ya, pum, ¿no? Como decían aquí, por matar un perro te llamaban mataperros. O sea, como estas expresiones que dices, Dios mío, claro, es que ya arrastras, no, pues una persona que un día puntual no ha hecho nada, o sea, no ha hecho algo, eres un vago, es tal. O sea, como siempre con esas etiquetas, que al final eso, como tú sabes, el efecto Pigmalión es muy poderoso, y como etiquete a alguien, igual que mi expectativa, me estoy cargando a esa persona, ¿no? Entonces ese cuidado súper importante, sobre todo no fijarnos en nuestras palabras, en el cómo decimos las cosas, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante que cuando estamos nosotros bien, decimos las cosas mucho mejor, y en cambio cuando estamos en periodos más irascibles y así, ¡buah! O sea, que a veces escupimos, ¿no? Como se dice aquí en España coloquialmente, se escupe por la boca, porque es que dices cosas que dices, Dios mío, pero ¿cómo he podido decir esto, no? Y estás con el hacha de guerra siempre en la mano. Entonces yo creo que este trabajo personal a mí me encantaría, sería mi sueño, y de hecho tengo muchos proyectos, como sabes, de voluntariado donde queremos compartir, ¿no? Esto, y cada uno tenemos como nuestra misión de vida. Tú también compartir tus temas sobre felicidad, yo en este caso de este otro tema, pero al final, como aquí venimos para ser felices, pues está muy relacionado también nuestro trabajo. Claro. Estamos caminando, querida Vanessa, hacia el final de nuestro episodio de La Rica Charla, y quiero preguntarte 3 cosas. Número 1, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente puede contactarte? Número 2, ¿alguna frase o reflexión que quieras compartirnos? Y número 3, conclusiones del tema. Vale, bueno, pues el primero, nada, me pueden encontrar como Ganas de Vivir. Si buscas, tecleas Ganas de Vivir, encuentras mi blog. Estamos ahora en construcción de una web, en Instagram estamos, Facebook, LinkedIn. Bueno, pues si pones Ganas de Vivir, salgo yo ahí directamente. Luego, así reflexiones. Para mí, o sea, como una frase que diría es como eso: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Se lo copio a Gandhi, la cojo yo también, porque considero que si no hay ese cambio interior es imposible que luego cambie el entorno. Entonces, cuando a veces la gente se acerca a mí para que les ayude, digo, en el momento que tú cambies, va a cambiar tu entorno directamente, tu pareja, tu entorno laboral, o sea, porque va a haber ese impacto también, ¿no? De tu cambio. Y luego conclusiones, pues sobre todo que la gente trabaje en su desarrollo personal, que no tenga miedo, que acuda también a profesionales, en este caso psicólogos, psiquiatras, bueno, cualquier persona que les pueda ayudar con su salud mental, que no dejemos, como te ponía el ejemplo anteriormente, pues que llegar a ese punto ya de caída extrema, y que hagamos prevención. O sea, fundamentalmente esa sería mi reflexión, que no tengamos miedo a ir a los profesionales, porque no damos ningún miedo, de hecho ayudamos, ¿no? Con la dotación de esas herramientas, y sobre todo que la mejor inversión es en uno mismo, ¿no? O sea, el hecho de estar mejor con uno mismo es muy importante, y esas serían un poquito mis reflexiones, aparte un poco de lo que te he ido comentando, ¿no? Pues el hecho de reconocer estas emociones, de ir hacia adentro y conocernos, de buscar ese motor interno de motivación, porque esas como son las partes más importantes. Y luego lo que te decía al principio, ¿no? Pues cuando ya tenemos esto encarrilado, bueno, ya nos pasaremos a preocupar sobre las cosas con el entorno, pero por el momento ese trabajo interior, y yo siempre recomiendo que al menos 1 hora de nuestro día sea de trabajo interior. Esto mis clientes dicen, madre mía, que 1 hora, pero bueno, como digo, es la mejor inversión, y la gente se da cuenta del impacto positivo que esto tiene. Claro, y en este sentido positivo, si tenemos una buena inteligencia emocional, vamos a poder relacionarnos. Vamos a pensar que estamos solos y no vivimos con alguien, no hay hijos, no hay esposa o esposo, no hay nada. Pero de alguna manera o trabajamos, o de alguna manera tenemos clientes, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos que ir a comprar cosas a la tienda, en fin, tenemos que relacionarnos con la gente, y si nuestra inteligencia emocional está bien, vamos a pasar bien los día a día, y más después de estar más o menos 24 meses en términos de aislamiento con la pandemia, más obligado tenemos el estar bien emocionalmente hablando con esta inteligencia. Así que de sí a sí debemos tener estas habilidades que nos decías, cuando menos haber trabajado en las 2 menos complicadas y estar trabajando en la que es más complicada, pero tener esta conciencia de que nos beneficia primeramente a nosotros y entonces al entorno en donde nos estamos moviendo. Querida Vanessa, ha sido un gusto. Gracias por haber aceptado, gracias por estar aquí. Gracias. Te mando un beso. Gracias a la gente que nos ve y nos escucha. Gracias. Mi nombre es Marco Ontiveros. Tú me conoces como tu coach de la felicidad, y nos vemos en el siguiente episodio de Generando Personas Felices, el podcast. Gracias. Chao.
Mi nombre es Marco Ontiveros, tú me conoces como tu coach de la felicidad. Ayudo a personas y empresas a lograr y mantener la felicidad generando entornos saludables alrededor de ellos. Estoy convencido en que la felicidad es un elemento que debe estar presente todos los días en la vida de las personas y en realidad así es, lo está. Sin embargo, en un gran número de casos lo olvidamos o bien damos prioridad a otros factores olvidándonos de ser felices. Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando Personas Felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Escúchame en punto de las 2 de la tarde, hora Centro México, todos los miércoles por www.radioapit.com, así como en mis redes sociales. También puedes escuchar todas las grabaciones ingresando a mi página web www.marcoontiveros.com y busca el podcast. Tendrás mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Gracias y apapachos poderosos. Tu amigo Marco Ontiveros. Recuerda, tú me conoces como tu coach de la felicidad.